Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula, donde siempre estamos abriendo la conversación, esta noche de sábado 7 de marzo. Y como siempre, como todos los sábados, para mí es un enorme privilegio poder compartir esta mesa con Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Memo? ¿Qué tal, compañeros? Pepe Centeno. ¿Qué tal, Guillermo? Felipe Gaitán. Un placer. Rafael, que además de ser un gran amigo, es un empresario español que hoy nos va a venir a dar la visión de cómo nos ven desde allá. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Le recuerdo, como siempre, que nos puede ver en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play, en Dish 354, en Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. En este momento hago enlace con el abogado Ander Vesterli, socio del despacho Castillo Vesterli, que son los representantes legales de Genaro García Luna. Ander, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarte y además agradecerte poder tener esta comunicación, porque se ha dicho mucho alrededor de la detención y los cargos en contra de Genaro García Luna, pero ¿quién mejor que tú, que eres su representante legal, su abogado, para que nos expliques cuál es el contexto y la situación? Mira, Guillermo, primero que nada, el contexto y la situación de la detención de Genaro García Luna, como todos ustedes saben, será el 9 de diciembre en Texas y actualmente está por enfrentar un proceso de carácter penal y se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York. Eso es por lo que respecta a Estados Unidos. Ahí enfrenta, como es un hecho del conocimiento público, 4 cargos, de los cuales 3 están relacionados con el delito de conspiración, que principalmente lo ligan con el paso de drogas a Estados Unidos, y el último delito, que es el cuarto, es el de perjurio, el cual se le atribuye precisamente por haber mentido ante las autoridades de Estados Unidos. Principalmente consiste en que al momento de estar allá se le pregunta si ha cometido algún delito y no ha sido juzgado por él mismo, a lo que él contestó que no, y eso es principalmente la razón por la cual se le atribuye este último delito, que sí, es, en síntesis, falsedad ante autoridad. Sí. Y en ese contexto, obviamente hasta donde sea posible que nos digas y nos informes, evidentemente además entendiendo que tú eres su abogado, ¿cuál es el pronóstico? Ahorita es complicado emitir un pronóstico, esto apenas está comenzando. Sin embargo, la postura del ingeniero Genaro García Luna hasta el día de hoy es hacerle frente a sus procedimientos y es complicado dar un pronóstico. Sin embargo, hasta el momento se tiene la intención de defenderse y él se encuentra muy bien asesorado por su abogado en los Estados Unidos, César Castro, y ya estarán planeando una estrategia para poder hacerle frente a lo que se viene. Pues te quiero agradecer muchísimo, Ander, estamos en comunicación. Un gran saludo a José Miguel Castillo, tu socio. Estaremos muy atentos y evidentemente este espacio siempre estará abierto para que ustedes también puedan expresar los puntos de vista respecto de este caso. No, le agradezco mucho y extiendo sus saludos al licenciado José Miguel Castillo. Gracias, Ander, un abrazo. Nada que agradecer, abrazo, saludos. Bueno, ese es el contexto. Yo creo que en Estados Unidos esto tiene una implicación jurídica y política que es muy diferente a lo que estamos viendo aquí en México. Antes de entrar en nuestros otros temas, ¿alguien quiere opinar al respecto de esto? Bueno, yo nada más lo de Genaro Luna destapó toda una serie de expectativas, más bien elevó las expectativas, pero son juicios muy largos, son juicios complicados y sobre todo la apuesta en Estados Unidos es, quizá como se ha manejado en los medios, es que sea un testigo protegido. Pero lo estamos viendo no solamente que la justicia internacional está operando, sino la lentitud de la justicia nacional. Tenemos los Lozoya en España, tenemos el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos y en México el caso emblemático de Rosario Robles, es decir, empiezan estos procesos de sí, pero eso es como se ve aquí. Lo que yo les puedo comentar dentro del margen de lo que es oficial y no, es que en Estados Unidos no les interesa si los políticos en México son corruptos, les interesa si son narcotraficantes, pero si son corruptos no es su problema. Y además en Estados Unidos la dinámica tiene que ver que esto es un pleito entre 2 agencias.
Es un tema de consumo totalmente local, que nosotros aquí en México lo vemos con otras implicaciones porque fue un altísimo funcionario, correcto, pero no tiene nada que ver como lo están viendo en Estados Unidos. No, pero ¿estás de acuerdo que sí? O sea, en Estados Unidos también hay un cálculo político por su vecino. El vecino mexicano es el vecino más cercano. Sí, pero esto de origen es un pleito entre dos agencias norteamericanas. Pero el tema político está muy metido, ¿no? Hay que recordar que cuando vino el procurador... Se vincula, ¿no? Cuando vino el procurador de Estados Unidos a México, pues al día siguiente fue la detención. O sea, vino a avisar o vino a, señor, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Algo pasó ahí. Algo pasó. Y a mí lo que se me hace muy raro es que obviamente la cooperación que tenía las agencias de cuando estaba Genaro García Luna con la CIA y con todas las agencias americanas, pues era muy cercana. O sea, una gente muy cercana, investigada. A la DEA. A la DEA. Sí, y la CIA. ¿Y tú crees que al FBI eso le gustaba? Ah, bueno, eso sí tiene razón, puede ser una pelea entre... Pero aquí hay un punto que presenta el presidente Calderón en una entrevista que yo le escuché, dice, Genaro García Luna pasó los controles de confianza del propio gobierno de Estados Unidos para que fuera un interlocutor. Una parte del gobierno de Estados Unidos. Por eso, pero al final es el Estado norteamericano y son documentos públicos. Lo tendríamos que entender, sí, así. Sí. Pero también ellos tienen sus pleitos, ¿eh? Pues sí, claro, pero si tienen sus pleitos, Tomás, aunque los tengan, meter a la cárcel a alguien porque ellos tienen pleitos, pues eso me parece que no sería del todo ético. Lo peor es el peón del ajedrez en este juego local, nacional, allá en Estados Unidos, y nosotros estar ahí metidos en... Que hay que reconocer, Genaro García Luna traía una serie de elementos atrás que venían acusándolo constantemente. Sí. Pero entraba y salía de Estados Unidos y ya estaba obteniendo la residencia. Porque era consentidazo de la DEA, sí, pero no del FBI. El FBI. Entonces, Rafael Díaz, tu opinión. Pues es un tema muy complicado. Es un tema muy complejo porque además otro problema que existe, que quizás es todavía más importante, es no la judicialización de estos asuntos, sino la culpabilidad antes de que pase cualquier cosa. Si has considerado que alguien ya es culpable, olvídate, estás muerto. En España pasa exactamente igual. Los juicios de valor se realizan antes de que haya ningún juicio real, de que se vean pruebas, de que se vea lo que ha pasado. Si la opinión pública decide que eres culpable, eres culpable. Y se llama luego, muerte social. Sí, correcto. Sin duda. Pero en Estados Unidos sí pesa el tema de la judicialización. En México es más este tema de la opinión pública. En Estados Unidos pasa necesariamente, o sea, no se aventaría en ningún paquete, por mucho pleito que hubiera entre las agencias, acusar a una persona y meterla en este proceso. Por eso, es que independientemente de la parte jurídica que ya el abogado nos explicó, yo lo que sí tengo que poner en la mesa, porque es parte de un análisis político, es que allá es un asunto que tiene que ver entre un pleito entre dos agencias, más allá de cómo lo veamos aquí en México, porque el señor fue el zar de la seguridad en este país. Son dos agendas completamente diferentes. ¿Sí? Va a tener impacto y además va a ser algo de lo que vamos a seguir hablando mucho tiempo. Pero ya entrando a los temas de nuestra agenda, necesariamente tenemos que empezar platicando de esta, pues no sé si decir inusitada, pero sí enorme caída de la popularidad del presidente de la República en unos cuantos días, señalado sobre todo por el evento del fin de semana pasada en Macuspana, en su tierra, en Tabasco, en el cual, mediante este ejercicio cotidiano que él tiene con la gente, les pregunta si les están llegando los apoyos y la gente, además enojada, le dice que no. El presidente originalmente no da crédito y dice, no, es que sí, no, es que no. Ah, no, pero es que me están mintiendo. Yo nada más me quiero imaginar la regañiza que han de haber recibido esa tarde algunos funcionarios del área de la entrega de los apoyos. Claro. Pero lo que sí estamos viendo, evidentemente, porque el poder desgasta, el ejercicio del poder es así, que los índices de aceptación y de popularidad del presidente van disminuyendo, no por su personalidad, porque a lo mejor él sigue siendo aceptado, sino por los resultados de su gobierno. O sea, hay ya una factura pendiente con muchos sectores de la sociedad. Acordémonos del tema de las medicinas, por poner un ejemplo. Pero sí, yo creo que Macuspana es un antes y un después, porque es simbólicamente el lugar donde, por lógica, tendríamos que pensar que es más popular que en ningún lado. Pepe. Mira, tú sabes que yo me dedico a esto de la precisamente por eso te pregunté a ti primero. Te voy a decir, si el presidente no detiene la caída al ritmo que está cayendo, va a terminar el sexenio con niveles incluso por debajo de los que tenía el presidente Peña Nieto, ¿no? Es decir, la caída es demasiado abrupta, ¿no? Y hay que entender en dónde se está dando. Yo he estado estudiando las encuestas, los que han publicado los datos de los diferentes segmentos socioeconómicos. Y la caída más pronunciada está entre la gente con estudios profesionales, ¿no? Las clases medias, urbanas, educadas, son las que le han retirado el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Pero eran estos los grupos, ¿no?, que le daban el apoyo a Andrés Manuel en el 2012 y se lo refrendaron en el 2018, ¿no?
Las revoluciones, los cambios políticos se dan con este segmento, no se dan con los segmentos socioeconómicos de más abajo, ¿no? Y al ya no tener el favor de las clases medias ilustradas, me parece que le va a costar mucho trabajo, ¿no?, construir, ¿no?, un reposicionamiento de su gobierno. Yo agregaría un segmento, las mujeres, el tema de género. Y el siguiente es las mujeres. Le iba a hablar de eso. Antes de ir a un corte, nada más un comentario para acotar, pero tú decías, va a terminar al final de su sexenio con tal popularidad. Nada más que dentro de un año hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Pero aquí hay otra cosa. Pero eso Morena, lo platicamos volviendo al vamos a corte. hablar de eso. Porque ¿Cómo ya llegará? me ¿Cómo está llegará? haciendo feo Miguel, nuestro productor. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos con este tema.